de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo según las visiones de Ana Catalina Emmerich, beata de la Santa Madre Iglesia. Nos quedamos en esta parte la vez anterior, así es que vamos a seguir. Dice así: mientras la humanidad de Jesucristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, yo noté en los ángeles un movimiento de compasión. Hubo un momento de silencio. Me pareció que deseaban ardientemente consolarle y que por eso oraban ante el trono de Dios. Hubo como una lucha de un instante entre la misericordia y la justicia de Dios, y el amor que se sacrificaba. Me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba al Padre para dejar caer sobre su humanidad todos los padecimientos que la voluntad humana de Jesús pedía a su Padre que alejara de él. Vi esto en el momento de consolar a Jesús y, en efecto, recibió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció, y los ángeles abandonaron al Señor, cuya alma iba a sufrir nuevos ataques. Habiendo resistido victoriosamente Jesús a todos estos combates por su abandono completo a la voluntad de su Padre Celestial, le fue presentado un nuevo círculo de horribles visiones. La duda y la inquietud que preceden al sacrificio en el hombre que se sacrifica asaltaron el alma del Señor, que se hizo esta terrible pregunta: ¿cuál será el futuro de este sacrificio? Y el cuadro más terrible vino a oprimir su amante corazón. Se aparecieron a los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de los apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio a la iglesia primitiva tan pequeña, y a medida que iba creciendo vio las herejías y los cismas hacer irrupción y renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la frialdad, la corrupción y la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la malicia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos, las funestas consecuencias de todos estos actos, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de esta ingrata humanidad que Él quería rescatar con su sangre al precio de padecimientos indecibles. Entonces vemos aquí cómo se le presentan ahora todo el pecado de la iglesia, todo el pecado de nosotros, las herejías, las apostasías, los que se creen saber mucho, etc. Y yo imagino, bueno, no puedo imaginar la tristeza y el dolor de padecer por muchos, por los que no lo van a valorar, no les va a interesar siquiera. Sigo. Vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo, todas las formas del error, del fanatismo furioso y de la malicia, todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la apariencia de santos, los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado, no habiendo sufrido como ellos lo entendían o se lo imaginaban. Y todos rasgaban el vestido sin costura de la iglesia. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, lo renegaban. Muchos al oír su nombre alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Evitaban la mano que les tendía y se volvían al abismo donde estaban sumergidos. Vio una infinidad de otros que no se atrevían a dejarlo abiertamente, pero que se alejaban con disgusto de las llagas de su iglesia. Como el levita se alejó del pobre asesinado por los ladrones. Se alejaban de su esposa herida, como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre cuando llega la noche, cuando vienen los ladrones, a los cuales la negligencia o la malicia ha abierto la puerta.
El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos. Juntaba las manos, caía como abrumado sobre sus rodillas, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra la repugnancia de sufrir tanto por una raza tan ingrata, que el sudor de sangre caía de su cuerpo a gotas sobre el suelo. La ingratitud humana que la va a ver el Señor ahí en Getsemaní, ahí donde brota sangre en lugar de sudor. En medio de su abandono miraba alrededor como para hallar socorro y parecía tomar el cielo, la tierra y los astros del firmamento por testigos de sus padecimientos. Como elevaba la voz, los 3 apóstoles se despertaron, escucharon y quisieron ir hacia él, pero Pedro detuvo a los otros 2 y dijo: «Estad quietos, yo voy a él». Lo vi correr y entrar en la gruta exclamando: «Maestro, ¿qué tenéis?». Y se quedó temblando a la vista de Jesús ensangrentado y aterrorizado. Jesús no le respondió. Pedro se volvió a los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza se aumentó. Se cubrieron la cabeza y lloraron, orando. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿es posible que he de sufrir por estos ingratos? Oh Padre mío, si este cáliz no se puede alejar de mí, que vuestra voluntad se haga y no la mía». Sufrir por tanta ingratitud. Solo Dios puede sufrir por tantos ingratos como nosotros. En medio de todas esas apariciones yo veía a Satanás moverse bajo diversas formas horribles, que representaban diferentes especies de pecados. Estas figuras diabólicas arrastraban a los ojos de Jesús una multitud de hombres por cuya redención entraba en el camino doloroso de la cruz. Al principio vi rara vez la serpiente. Después la vi aparecer con una corona en la cabeza. Su estatura era gigantesca, su fuerza parecía desmedida y llevaba contra Jesús innumerables legiones de todos los tiempos, de todas las razas. En medio de esas legiones furiosas, de las cuales algunas me parecían compuestas de ciegos, Jesús estaba herido como si realmente hubiera sentido sus golpes. En extremo vacilante, tan pronto se levantaba como se caía, y la serpiente, en medio de esa multitud que gritaba sin cesar contra Jesús, batía acá y allá con su cola, y desollaba a todos los que derribaba. Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesucristo realmente presente en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanadores de la Sagrada Eucaristía. Yo vi con horror todos esos ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia, la omisión hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio. Desde la adhesión a los ídolos del mundo, a las tinieblas y a la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre esos hombres ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún niños. Ciegos que no querían ver la verdad, paralíticos que no querían andar con ella, sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella con la espada de la palabra, niños perdidos por causa de padres o maestros mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrestres llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. ¿Cuántos niños hay así hoy en día?
muchísimos. Con espanto muchos sacerdotes, algunos mirándose como llenos de piedad y de fe, maltratar también a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Yo vi a muchos que creían y enseñaban la presencia del Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia, el altar, la custodia, los ornamentos, en fin, todo lo que sirve al uso y a la decoración de la iglesia de Dios. Todo se perdía en el polvo y el culto divino estaba, si no profanado interiormente, a lo menos deshonrado en el exterior. Todo eso no era el fruto de una pobreza verdadera, sino de la indiferencia, de la pereza, de la preocupación de vanos intereses terrestres y algunas veces del egoísmo y de la muerte interior. Aunque hablara un año entero, no podría contar todas las afrentas hechas a Jesús en el Santísimo Sacramento, que supe de esta manera. Vi a los autores de ella asaltar al Señor, herirle con diversas armas según la diversidad de sus ofensas. Vi cristianos irreverentes de todos los siglos, sacerdotes ligeros o sacrílegos, una multitud de comuniones tibias o indignas. ¡Qué espectáculo tan doloroso! Yo veía la iglesia como el cuerpo de Jesús y una multitud de hombres que se separaban de la iglesia, rasgaban y arrancaban pedazos enteros de su carne viva. Jesús los miraba con ternura y gemía de verlos perderse. Vi las gotas de sangre caer sobre la pálida cara del Salvador. Después de la visión que acabo de hablar, huyó fuera de la caverna. Cuando vino hacia los apóstoles tenían la cabeza cubierta y se habían sentado sobre las rodillas en la misma posición que tiene la gente de ese país cuando está de luto o quiere orar. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos y despertaron. Pero cuando a la luz de la luna le vieron de pie delante de ellos, con la cara pálida y ensangrentada, no lo conocieron de pronto, pues estaba muy desfigurado. Al verle juntar las manos, se levantaron y tomándole por los brazos le sostuvieron con amor. Y él les dijo con tristeza que lo matarían al día siguiente, que lo prenderían dentro de 1 hora, que lo llevarían ante un tribunal, que sería maltratado, azotado y entregado a la muerte más cruel. No le respondieron, pues no sabían qué decir. Tal sorpresa les había causado su presencia y sus palabras. Cuando quiso volver a la gruta no tuvo fuerza para andar. Juan y Santiago lo condujeron y volvieron cuando entró en ella. Eran las 11:15, poco más o menos. Durante esta agonía de Jesús vi a la Virgen Santísima llena de tristeza y de amargura en casa de María, madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, encorvada sobre una piedra y apoyada sobre sus rodillas. Había enviado un mensajero a saber de él, y no pudiendo esperar su vuelta, se fue inquieta con Magdalena y Salomé hacia el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo y con frecuencia extendía los brazos hacia el monte de los Olivos, pues veía en espíritu a Jesús bañado de un sudor de sangre, y parecía que con sus manos extendidas quería limpiar la cara de su hijo. Entonces nos dice Ana Catalina Emmerich que de alguna manera Jesús y María estaban unidos espiritualmente, conectados, y ella lo veía sufrir. Antes incluso de verlo, sabía que estaba sufriendo,
y lo quería consolar como madre, buena madre que es. En aquel momento los 8 apóstoles vinieron a la choza de follaje de Getsemaní, conversaron entre sí y acabaron por dormirse. Estaban dudosos, sin ánimo y atormentados por la tentación. Cada uno había buscado un sitio en donde poderse refugiar y se preguntaban con inquietud: ¿qué haremos nosotros cuando le hayan hecho morir? Lo hemos dejado todo por seguirle. Somos pobres y desechados de todo el mundo. Nos hemos abandonado enteramente a él, y ahora está tan abatido que no podremos hallar en él ningún consuelo. Pues en parte tenían mucha razón, porque lo habían dejado todo. Ellos pensaban que iba a ser un rey poderoso, de hecho lo es, pero de una manera distinta. Mi reino no es de este mundo, va a decir más adelante. Entonces ellos tienen mucho miedo. ¿Qué va a pasar? Si se fijan, todos ellos intentan hacer oración, pero las tentaciones los tumban una y otra vez. Como que esa noche había muchas tentaciones. El diablo estaba atacando a todos, principalmente a Jesucristo. Vi a Jesús orando todavía en la gruta, luchando contra la repugnancia de su naturaleza humana y abandonándose a la voluntad de su Padre. Aquí el abismo se abrió delante de él, y los primeros grados del limbo se le presentaron. Vi a Adán y a Eva, los patriarcas, los profetas, los justos, los parientes de su madre y Juan Bautista, esperando su llegada al mundo inferior, con un deseo tan violento que esta vista fortificó y animó su corazón lleno de amor. Bueno, aquí Jesús por primera vez recibe algo de descanso, porque hay gente que quiere esa redención, que la está esperando ya. Habla de Adán y Eva, los patriarcas, los profetas, los justos, los parientes de su madre y Juan el Bautista. Sigo. Su muerte debía abrir el cielo a estos cautivos. Cuando Jesús hubo mirado con una emoción profunda a estos santos del antiguo mundo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados futuros que, juntando sus combates a los méritos de su pasión, debían unirse por medio de él al Padre Celestial. Era esta una visión bella y consoladora. Vio la salvación y la santificación saliendo como un río inagotable del manantial de redención abierto después de su muerte. Y aquí recibe pues Jesús más consolación, cuando ve a los santos, a los que se salvan, a los que aprovechan su muerte, su redención, no a los ingratos. Los apóstoles, los discípulos, las vírgenes y las mujeres, todos los mártires, los confesores y los ermitaños, los papas y los obispos, una multitud de religiosos, en fin, todo el ejército de los bienaventurados se presentó a su vista. Todos llevaban una corona sobre la cabeza y las flores de la corona diferían de forma, de color, de olor y de virtud, según la diferencia de los padecimientos, de los combates, de las victorias con que habían adquirido la gloria eterna. Toda su vida y todos sus actos, todos sus méritos y toda su fuerza, como toda la gloria de su triunfo, venían únicamente de su unión con los méritos de Jesucristo. Pero estas visiones consoladoras desaparecieron, y los ángeles le presentaron su pasión que se acercaba. Vi todas las escenas presentarse delante de él, desde el beso de Judas hasta las últimas palabras sobre la cruz. Vi allí todo lo que veo en mis meditaciones de la pasión: la traición de Judas, la huida de los discípulos, los insultos delante de Anás y de Caifás, la apostasía de Pedro, el tribunal de Pilatos, los insultos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condenación a muerte, el camino de la cruz, el sudario de la Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de María, la Magdalena y de Juan, la abertura del costado
En fin, todo le fue presentado con las más pequeñas circunstancias. Lo aceptó todo voluntariamente y a todo se sometió por amor de los hombres. Seguimos. Hoy no quiero comentar mucho porque con lo que ella dice es más que suficiente. Al fin de las visiones sobre la pasión, Jesús cayó sobre su cara como un moribundo. Los ángeles desaparecieron. El sudor de la sangre corrió con más abundancia y atravesó sus vestidos. La más profunda oscuridad reinaba en la caverna. Vi bajar un ángel hacia Jesús. Estaba vestido como un sacerdote y traía delante de él en sus manos un pequeño cáliz, semejante al de la cena. En la boca de este cáliz se veía una cosa ovalada, del grueso de una haba, que esparcía una luz rojiza. El ángel, sin bajar hasta el suelo, extendió la mano derecha hacia Jesús, que se enderezó. Le metió en la boca este alimento misterioso y le dio de beber en el pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Este sí me llama la atención porque ¿qué será? Si Jesús es el maná, no sé, vamos a ver si más adelante lo explica porque no sé qué es esto. ¿Es un cáliz? No sé, vamos a ver si lo explica. Habiendo Jesús aceptado libremente el cáliz de sus padecimientos, y recibido una nueva fuerza, estuvo todavía algunos minutos en la gruta, en una meditación tranquila, dando gracias a su Padre Celestial. Estaba todavía afligido, pero confortado, naturalmente, hasta el punto de poder ir al sitio donde estaban los discípulos sin caerse y sin sucumbir bajo el peso de su dolor. Cuando Jesús llegó a sus discípulos, estaban estos acostados como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta y dormían. El Señor les dijo que no era tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. Ved aquí, ahora, en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Les dijo: levantaos y andemos. El traidor está cerca, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Cuando se serenaron un poco, Pedro dijo con animación: Maestro, ¿voy a llamar a los otros para que os defendamos? Pero Jesús le mostró a cierta distancia del valle, del lado opuesto del torrente del Cedrón, una tropa de hombres armados que se acercaban con faroles, y le dijo que uno de ellos le había denunciado. Les habló todavía con serenidad, les recomendó que consolaran a su madre y les dijo: vamos a su encuentro, me entregaré sin resistencia entre las manos de mis enemigos. Entonces salió del jardín de los olivos con sus 3 discípulos y vino al encuentro de los soldados en el camino que estaba entre el jardín y Getsemaní. Muy interesante todo lo que nos cuenta Ana Catalina Emery, que me llama mucho la atención el detalle de lo que Jesús va viendo, primero de los traidores, de los ingratos le llama ahí. Habla de sacerdotes, habla de todo tipo de gente, supuestos reformadores, eso me llamó mucho la atención, falsos reformadores, gente que lo desprecia, incluso desprecia la salvación. Luego, y con ellos sufre muchísimo, pero luego viene un consuelo, el consuelo de ver a los que se salvan, el consuelo de ver a los santos, a los mártires, a las vírgenes, a los obispos, a los papas y a todo un ejército de personas que va a aprovechar su salvación, va a aprovechar el sacrificio de Jesús. Es como
vale la pena el padecer por todos ellos. Y vemos también que cuando Jesús acepta la voluntad del Padre, como que descansa, se tranquiliza. Y ahora sí, a lo que viene. ¿Quién viene? Viene Judas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Recuerda darle like al video, compártelo con tus amigos por redes sociales, por Facebook, Instagram, etcétera, por WhatsApp también, por correo electrónico, pues compartirlo por donde quieras, si quieres que le llegue a alguna persona. No olvides suscribirte al canal para que te estén llegando estas actualizaciones. Si todos los días publicamos, todos los días te lleguen. Nada más activa la campanita que aparece ahí, de manera que te lleguen todas. Bueno, nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el día de mañana. Adiós.